¿no? Siempre se hace un diagnóstico rápido, pero el país ya está cansado de tantos diagnósticos, así que también vamos a plantear las soluciones, ¿verdad? A ver, el país tiene un problema serio y el Ecuador tiene un problema serio desde no tener la capacidad de prevenir las cosas. En ese sentido, desde que regresamos a la democracia hace 46 años, Roberto y Tania, seguimos teniendo los mismos problemas de siempre. A ver, debilidad económica, debilidad de finanzas públicas, incapacidad de generar plazas de trabajo, un débil modelo en la educación pública, un débil modelo en la salud pública, un hipercentralismo que ha matado la posibilidad de que Manabí, Los Ríos, El Oro, Cotopaxi, Tungurahua, ¿verdad? Chimborazo, el Carchi, puedan convertirse en actores económicos potentes. Un nivel de corrupción que ya ha sobrepasado cualquier tolerancia. Y el día de hoy, adicionalmente, tenemos pues ya la presencia del crimen organizado. Entonces, nosotros nos preguntamos, en 46 años no hemos sabido, no hemos podido resolver estos problemas. ¿Qué es lo que pasa con el Ecuador que no ha podido resolver estos problemas? Si en el año 2010 existía 6 millones de personas en la población económicamente activa y hoy son 8, pero 7 de cada 10 ecuatorianos están en la informalidad, significa entonces que los gobiernos que han llegado, significa que el Ecuador no está gobernando para la mayoría de la población, está gobernando para excluir, está gobernando para descartar a la gente y no está gobernando para esa mayoría de la población que está abandonada. Pero esa población que está abandonada vive en algún lado. Pues. Esa población vive en Manabí, vive en Los Ríos, vive en El Oro, vive en Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, ¿verdad? Es decir, ¿eso qué nos evidencia? Nos evidencia una inequidad territorial. No es posible que dos ciudades como Guayaquil y Quito, que está bien por ellos, concentre el 70% de la economía, pero ¿qué pasa con el resto de las ciudades? El haber abandonado al resto de las ciudades, a las 219 ciudades restantes, significa que no está generando la posibilidad de construir riqueza y que está evitando que ellos se conviertan en actores económicos. El Ecuador no crece hace mucho tiempo. El Ecuador no tiene crecimiento económico. Y cuando no hay crecimiento económico, ¿qué pasa? El desempleo sube porque no estamos generando trabajo. Y si hay ese tipo de abandono, ¿verdad? Entonces significa que al abandonar un sector de la población, al abandonar los territorios, tiene un efecto como la ley de la física. Pues. Alguien que abandona un espacio, otro se lo da ocupando. Y ese otro que se lo está ocupando se llama narcotráfico, se llama crimen organizado, se llama corrupción. No podemos seguir con gobiernos que no se enfocan en la gente, que no le dan la importancia a las familias ecuatorianas. Por eso estoy en política, porque yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, porque yo no puedo aceptar que no se entienda que la obligación de gobernantes, llámese alcaldes, prefectos, presidentes, es con la gente, es con las familias del Ecuador. La República del Ecuador no es un abstracto. La República del Ecuador tiene que ver con vidas. Cuando no hay energía eléctrica, ¿a quién afecta? A las familias ecuatorianas. ¿Por qué? Porque se le dañan los electrodomésticos, se le dañan los alimentos. Los chicos no pueden estudiar, los hijos. Entonces, hay una afectación de carácter social que también incide en el sector productivo. Pero ¿quién es el sector productivo? ¿No son acaso personas? Sí, empresarios que tienen capital, pero también hay trabajadores, pues. Crece el desempleo, ¿por qué? Porque si no se puede producir y no hay nadie quien lo compre, ¿qué hacen el sector productivo? ¿Qué hace el sector empresarial? Disminuir gasto. ¿Y cómo disminuye gasto? Despidiendo a la gente. ¿Queremos que eso siga pasando? Yo la otra vez hablaba, Roberto y Tania, con estudiantes universitarios de la Católica de Cuenca y de la Católica de Azogues, en dos reuniones completamente distintas. Y yo les decía, yo tengo 64 años de edad. Yo ya pasé por todo esto. Yo no quiero que ellos vuelvan a repetir en sus vidas
lo que ya alguien de 64 años ya lo vivió. Estamos repitiendo la misma receta y no cambia nada. Carlos, ahí nos llega la gran pregunta de saber cuál es el plan de trabajo en temas de seguridad. Nos explicabas que se están perdiendo los espacios y que esos espacios están siendo ocupados por personas que reclutan a jóvenes y a niños. Entonces, ¿cuál sería como presidente el accionar que realizarías dentro de tu plan de trabajo? El crimen organizado, Tania y Roberto, hoy en día es uno de los mayores empleadores en el mundo, no solo en el Ecuador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir el nivel de reclutamiento, pues, del crimen organizado. Porque ¿a quién está reclutando el crimen organizado? A jóvenes, agricultores, a niños. ¿O acaso no vemos lo que está sucediendo en Colombia? ¿O lo que sucedió en Colombia? No estamos leyendo, no estamos aprendiendo las lecciones y la historia de los vecinos. Tenemos esa incapacidad de poder ver las cosas, pero el tema es por qué se produce eso. Porque nos pasamos peleando, nos pasamos discutiendo, descalificando. Yo me tengo que bajar a este porque este puede subir. Le damos más importancia a la organización política en la lucha por el poder que a la vida de la gente. Entonces, ¿qué hacer? Primero, bajar el nivel de reclutamiento. ¿Cómo bajas el nivel de reclutamiento? Ocupando los espacios. ¿Cómo ocupas los espacios? Activando la economía, pues. La primera medida que tenemos que hacer es activar la cadena de pagos en la economía. Si el gobierno nacional incrementa el IVA en 15%, 3 puntos, cada punto representa más o menos 500 millones de dólares, ¿verdad? 3 puntos son 1.500 millones de dólares. ¿De dónde saca los 1.500 millones de dólares? ¿Los está sacando de dónde? De los bolsillos tuyos, Tania, de los bolsillos tuyos, Roberto. Pongo como ejemplo para representar a la población. Si a su vez no le paga a los municipios y a las prefecturas 2.500 millones, 2.000 millones de dólares, a su vez no le paga a los proveedores 2.500 millones de dólares, ya por ahí vamos teniendo 6.000 y pico millones de dólares. ¿De dónde los está retirando? Lo está retirando de los bolsillos de las familias ecuatorianas. Es decir, se retira la plata de la economía, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que se baja el nivel de consumo, pues. ¿Qué significa eso? Que no se distribuye la plata de la economía. Entonces hay que comenzar a activar la cadena de pago. Ese es el primer punto. El segundo punto es activar los territorios. Tenemos que activar los territorios, las provincias. Por eso que nosotros venimos proponiendo, no de ahora, desde hace mucho tiempo, las regiones autonómicas descentralizadas. Para que sea Manabí, por ejemplo, el que pueda establecer su propia visión de desarrollo, su propio plan de desarrollo, y que sea una responsabilidad democrática entre los gobernantes de Manabí y la población de Manabí. Manabí tiene un gran potencial en el sector agrícola, en el sector agroindustrial, en el sector comercial, en el sector pesquero, en el sector ganadero. Basta ir a Choni, basta ir a El Carmen para darse cuenta, en el sector turístico. Y Manabí no solo que tiene un gran potencial en todas estas áreas y actividades, sino que adicionalmente pensemos en horizontes de tiempo. Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, tremendo espacio de desarrollo que podemos tener. Entonces tenemos que convertir a Manabí, Santa Elena y Esmeraldas en nuevos polos de desarrollo. En nuevos polos de desarrollo. Porque si no generamos esa actividad económica en los territorios, sencillamente estamos coartando la posibilidad de progreso y desarrollo de los nuevos jóvenes y también de los adultos. Carlos, yo le escuchaba y atento y le hacía una pregunta interno. ¿Qué le motivó para lanzarse a la arena política? Donde a veces dice la política no es mala, son los políticos que llegan a hacer justamente daño a la política en sí. Y usted nos explicaba un amplio conocimiento, como lamentablemente perdimos un gran periodista. Muchas gracias. Y estamos ganando una persona que entra a la arena política, pero con mucho conocimiento. Y esos conocimientos pueden llevarnos justamente a hacer grandes logros y a cambiar este país. ¿Pero crees que eso es fácil? Nada es fácil. Mira, Roberto, discúlpame que voy a poner un ejemplo personal. Yo desde que nací luchando, no nací llorando. Y a mí me conmueve ver una sociedad de temor, de miedo.
Hoy no queremos cruzar la calle por miedo a que nos atropellen. Se están cerrando las tiendas de barrio, por temor a las vacunas. No por temor a las vacunas, los están vacunando. La gente no quiere exponerse por temor al secuestro. No quieren que los maten. Tenemos temor por perder la vida. Yo no me puedo quedar cruzado con los brazos. Yo te decía, yo nací no llorando, sino siendo luchador. Yo nací sin una pierna, y discúlpeme que cuente una experiencia personal. Yo nací sin una pierna porque me afectó un fármaco llamado talidomida que le recetaban a las futuras madres para controlar mareos y recetas. Por eso que ando con bastón. Mi pierna derecha es prótesis completa. No mucha gente lo sabe, ¿ya? Pero lo quiero compartir, porque a mí mi madre me enseñó a ser luchador desde muy niño. Entonces, si todos nos quedamos cruzados de brazos y decimos, es que asco la política, si decimos qué difícil es poder lograr esto, casi imposible, entonces mejor apaguemos la luz, entreguemos la llave y vámonos. Yo no vengo aquí a participar para llorar, pues, porque yo no me voy a poner una fábrica de pañuelos para repartir a la gente para que se sequen las lágrimas. Yo vengo aquí a levantar al pueblo, yo vengo aquí a levantar a la gente, yo vengo aquí a motivar, a decir, sí podemos salir adelante. Porque no tenemos además otra opción, Roberto y Tania. Tenemos que comenzar a ver el país en términos de vida de gente, no en términos de poder de organizaciones políticas, o de mesías, o de caudillos. Aquí necesitamos comenzar a confiar en nosotros, porque esto se trata de un equipo llamado Ecuador, un equipo que lo conforma el pueblo ecuatoriano. Y después de lo que usted dice, Carlos, entonces, ir a encarar los problemas y todo de frente, entonces es no mirar hacia atrás, lo que ya se hizo y que no se lo hizo y que por eso no estamos aquí, sino mirarse al frente y decir, esto es lo que tenemos que enfrentar ante grandes situaciones que hay que afrontar. Tú ves en la política, mi querido Roberto, que parecería que los políticos tradicionales, aquellos que ya vienen desde hace mucho tiempo, y aquellos partidos políticos que solamente se pasan discutiendo, ¿verdad? Porque se activan ¿cuándo? Se activan cuando hay proceso electoral, pero no hay una vida permanente de propuestas. No hay una vida. ¿Cuáles son las propuestas que se han generado a Manabí en términos de plan de desarrollo de la provincia de Manabí? Una de las más grandes, una de las que más tiene potencial en el Ecuador. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el plan de desarrollo de Portoviejo, de Manta, de Jipijapa, de Jama, de Chone, del Carmen? El Carmen tiene el 75% de la producción de plátano, con los mismos problemas desde hace mucho tiempo. Entonces aquí parece que la política es sinónimo de tortícolis, mirando hacia el pasado o mirando en el retrovisor. ¿Para qué? Uno guarda luto 24 horas. Luego de 24 horas la vida continúa. Hay que seguir adelante. Carlos, tocas un tema bastante fuerte y te comento que nosotros somos la radio del pescador. Y como radio del pescador, sector de la pesca artesanal abandonado. Nuestros mayores oyentes están en todo el perfil costero de la ciudad de Manta, también están en alta mar porque como somos AM, nuestras ondas se reflejan y escuchan, entonces están en sus faenas de pesca. Y además los felicito por este color maravilloso azul del Emelec, digo de Manta. Sí, de Emelec. Y ya lo ve, es el equipo de... Estamos mal, pero también hay que recuperarlo. Ojalá y cante Carlos el día domingo al término del partido esa canción. Pero, claro, es clásico. Bueno, nosotros ganamos una final, aunque aquí el gerente de campaña se resienta por lo que digo. Sería importante conocer cuál es tu propuesta para el sector pesquero. Vamos al sector pesquero y te agradezco esa también, pregunta. Conocer si conoces la realidad de la crisis económica del país. Pero por supuesto, pues la vivo como ustedes. Ya vamos por parte. Usted está planteando dos preguntas que en 40 segundos, como en estos dichosos debates, quieren que uno resuelva la vida de la gente. Si en 2000 años la Biblia no ha podido resolver, imagínate esto. Vamos a lo siguiente, pesca artesanal, al sector de la pesca, que es fundamental. A ver, ¿cuáles han sido los problemas de las pescas? Salen a alta mar, les roban. Hoy los vacunan, incluso hasta los censan. ¿Sí? Incluso hasta los censan. Ok, ¿por qué se produce eso? Falta de protección, falta de seguridad. La policía y las Fuerzas Armadas peleándose en qué. ¿Quién tiene la competencia? Vamos a crear primero la seguridad marítima para que los acompañen. 2,
les robaban los motores fuera de borda. ¿Sí? No les robaban, les siguen robando. Le siguen robando los motores fuera de borda. Regresan, van a Ecuador a tratar de resolver los problemas de la deuda y que les den otro crédito para comprar motores fuera de borda. ¿Y qué dice Ban Ecuador? Son de alto riesgo, no les podemos ya dar más crédito. ¿Correcto? Entonces, primero, seguridad marítima, acompañamiento. Segundo, vamos a establecer un programa de cambio de embarcación. Así como se hizo hace mucho tiempo con la chatarrización de los vehículos, vamos a hacerlo con las embarcaciones, incorporando los motores a la embarcación, ya no fuera de borda. Porque también hay que establecer complicaciones a los delincuentes, pues, porque ya es más difícil llevarse la embarcación. Dos. Tercero, desarrollemos pues un modelo de desarrollo del sector pesquero. Pues. Sector pesquero con protección, con tecnificación, con acompañamiento, ¿verdad? Creando modelos de asociatividad, con modelos cooperativos de producción, comercio y servicio, que son, en otras palabras, empresas del esfuerzo colectivo, bajo un principio social, socio, trabajador y propietario. ¿Qué hacemos? Acompañamos con puertos de la pesca artesanal, ubicados estratégicamente a lo largo del perfil costero. Punto 1. ¿Qué significa eso? Que esos puertos tienen que venir acompañados ¿con qué? Con mercados bien diseñados, con salubridad, mercados de la pesca artesanal. Entonces tienes la producción, tienes el mercado. Pero adicionalmente a eso, ¿qué? La cadena de restaurantes de las cooperativas que parten de la asociatividad de los mismos pescadores para promocionar la comida de mar, ¿sí? Lo que se conoce en inglés como seafood. Entonces ya tienes producción, comercialización y además tienes la cadena de restaurantes. Te generas ahí un encadenamiento. Entonces ya el pescador no solo va a ganar por lo que extrae del mar, sino que además por lo que vende en el mercado y además por lo que vende en los restaurantes. Entonces creamos un cuerpo de empresa comunitaria, empresas de esfuerzo colectivo que generan no solamente el ingreso de la pesca, entonces eliminamos intermediación. Y adicionalmente el día de mañana, si conseguimos que esto vaya consolidándose y vaya fortaleciéndose, ¿por qué ellos el día de mañana no pueden aprovechar eso dentro del enfoque del turismo y el desarrollo turístico de Maraví, por ejemplo? A nivel de pesca, no solamente artesanal, sino también industrial, las problemáticas son muy fuertes. Muy fuertes. El otro tema es el salud para los pescadores artesanales también. Entonces tenemos que preocuparnos con ese derecho fundamental de la vida de acercar centros de salud a los sectores de la pesca, ¿verdad? Las caletas son fundamentales en ese sentido. Dentro de la realidad actual tenemos las facilidades pesqueras que están sin mantenimiento. Es un tema bastante complejo. ¿Cuál sería el funcional? A ver, tenemos, pero no se le da mantenimiento. Por tanto, no funciona. ¿Qué significa eso? Es como tener abuelita pero muerta, pues. Carlos, en ese tema, y usted dice mantenimiento, usted no le he escuchado hablar de la crisis energética que vive el país. Lo que más he hablado. Que es tremenda y cómo solucionarla. Roberto, no me está siguiendo. Lo que más he hablado de la crisis energética. Este problema no es de ahora. No. Este problema, muchos dicen por la falta de las lluvias, por la falta de eléctrica, pero no se ha dado un mantenimiento a las termoeléctricas, solamente de las hidroeléctricas y nada más. Sí. ¿Cómo solucionar este problema que afecta? Solamente se menciona y se cuantifican las pérdidas a nivel de las empresas grandes, pero no a través de los emprendedores y de los pequeños comerciantes, en los que viven del día a día. Mira, te voy a poner un ejemplo, o varios ejemplos. En el Ecuador hay 200.000 tiendas de barrio. ¿Sabes cuántas se han cerrado? El 25%. ¿Por qué se cierran? Llámese por el tema de inseguridad, o llámese porque hay una afectación que se deriva de todas estas irresponsabilidades de la política tradicional, porque no se piensa en la gente. Eso punto uno. Punto dos. Todos vivimos en algún tipo de vivienda, ya sea propia, ya sea arrendada. Si no le damos mantenimiento a la vivienda, ¿qué pasa? Se deteriora. Se deteriora. Se termina. No solamente que se deteriora, el efecto de deterioro, ¿qué es? Pierde su valor. Dos, te afecta la calidad de vida, porque si se deteriora, afecta la calidad de vida dentro de la residencia, ¿correcto?
Lo mismo pasa con lo otro. Es decir, responsablemente, ¿qué hay que hacer? Es darle mantenimiento. El sector eléctrico, primero. Tenemos que entender que el sector eléctrico es fundamental para el progreso, el desarrollo y la operativización de un país, pues. Si no hay energía eléctrica, no pudiésemos estar aquí en la emisora, ¿verdad? Ustedes han tenido que reprogramar seguramente horarios, aprovechar los espacios que hay, no puedes planificar. El sector industrial no puede prender las máquinas. Si no puede prender las máquinas, ¿qué pasa? Los trabajadores no tienen cómo trabajar. Y si no tienes cómo trabajar, no puedes producir. Y si no puedes producir, no tienes cómo vender. Por tanto, ¿qué hace el dueño de la empresa? Despedir gente. ¿Y cuál es el plan de Carlos? Vamos a lo siguiente. 1. Política de Estado. El sector energético es prioritario. Por tanto, no solo tiene que contar con los recursos para inversión y mantenimiento, sino que adicionalmente tiene que crecer conforme crece la población, conforme crece el consumo. Si el consumo de la energía eléctrica en el Ecuador más o menos crece entre 7 y 10% anual, pues. Y si crece todos los años entre 7 y 10% anual, ¿qué tengo que hacer? Construir más fuentes de energía, pues. Porque si no va a llegar un momento que va a colapsar, que la energía no va a ser suficiente para satisfacer quien demanda de energía, que es el consumidor. ¿Y esa fuente de energía dónde van? Vamos a ir ahorita a esas fuentes de energía, Roberto. 1. Plantas termoeléctricas. No es lo ideal, porque son más caras en términos de operación. ¿Pero es lo más aconsejable tal vez? Ahorita sí, pero ya les explico. Plantas termoeléctricas que tengan un mínimo de potencia de 2.000 megavatios. Porque si el déficit de megavatios hoy es 1.080 y el próximo año es de 1.500, ¿qué tengo que hacer? Siempre cubrir ese déficit, ¿verdad? Ahora, esas plantas termoeléctricas tienen que activarse cuando hay crisis, ¿sí? Si tengo estiaje y no tengo cómo generar energía y mi déficit es de 1.500 para el próximo año, ¿qué hago? Prendo la termoeléctrica, pues. Sentido común, pues, de responsabilidad, pues. Entonces, para llegar a los 2.000 megavatios mínimo, ¿qué tengo que hacer? Recuperar, potencializar, fortalecer lo existente y comprar más parque termoeléctrico ubicado en territorio ecuatoriano. Pero habla de comprar y temas económicos del país. Pero vamos, pero todavía ni termino. No sea curiosa, ya poco a poco. Cada día trae su propio afán. Claro, vamos al siguiente paso. La termoeléctrica no hay otras sí, formas de... a eso voy, claro, a eso voy. Pero es que pero tengo que explicar, pues, que está bien, me encanta esa curiosidad de ustedes. A ver, vamos a lo siguiente. Ok, ¿tenemos hidroeléctrica? Sí, tenemos hidroeléctrica. También, darle mantenimiento, ¿verdad? A ver, es que tienen fisura. Ay, qué pena, entonces ya no podemos hacer nada. Si tienes una fisura en la casa, ¿qué haces? La arreglas, ¿verdad? Es voluntad y decisión política, perdón. Entonces, si tenemos la mayoría de las hidroeléctricas en la cordillera oriental, ¿qué tengo que hacer? Irme a la otra cordillera, pues. A la occidental. Cuando no llueve en la oriental, llueve en la occidental. Plan A y plan B. Plan inteligente, diría yo. También. ¿Ya? Y eso está contemplado en el plan maestro de electricidad. Lo que pasa es que aquí no se ha continuado nada. ¿Por qué? Porque lo hizo el otro. A mí qué carajo me importa quién la hizo. A mí lo que me importa es que eso es propiedad del pueblo ecuatoriano. Eso es propiedad de la vida de los ecuatorianos. Pero nos pasamos, es que eso lo hizo el fulano, eso lo hizo el otro. No, ya salgamos de eso. Cuando uno está en crisis hay que gestionar la crisis, hay que atender la crisis, resolver la crisis. Entonces, más hidroeléctrica sí, en la cordillera occidental. Vamos a lo siguiente. Ahora, como una hidroeléctrica se demora más o menos entre 6 y 7 años, no podemos pues esperar 6 y 7 años, lo cual no significa no hacerla, hay que hacerla. Entonces tenemos que identificar qué otras fuentes de energía pudiesen generarnos también más megavatios y que sea en menos tiempo. Entonces la complementamos con la fotovoltaica, la solar. Entonces la fotovoltaica, la solar, tenemos que implementar. Es decir, que esa sería la solución inmediata, a corto plazo. Si usted es presidente... Vamos trabajando en un mix, porque a ver, el maná cae del cielo, ¿verdad? Y eso está en la Biblia.
pero estamos en la vida real de los ecuatorianos. Yo soy creyente, pero hasta para los milagros se requiere el esfuerzo humano, que es la fe, ¿verdad? Es como el que diga, es que yo me quiero sacar la lotería, bueno, por lo menos comprar el guachito, pues, ¿no? O sea, tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces, ahí tú tienes ya una solución. En el tema solar, en 2 años podemos tener 1000 megavatios, pero también podemos ir trabajando en un horizonte de tiempo para poco a poco ir incrementando la energía solar, como la geotérmica también, que es el calentamiento de la tierra para aprovechar la energía, tema volcanes, el aprovechamiento de las olas de mar para tener energía, ¿verdad? Es decir, hay otras fuentes, pero tenemos que ir aprovechando cuáles son más rápidas, que me generen volumen de energía y que pueda hacerlo. Economía, estamos fregados. Cuando tú dices, no tenemos plata, ¿qué tienes que hacer? Busca la plata, pues. ¿Dónde está la plata? En el sector privado. Para eso existen inversionistas, para eso hay capital en el mundo. Lo cual no significa que el Estado pierda el rol. El Estado tiene que regular, controlar, sancionar a aquellos que transgreden las normas y las regulaciones. Entonces no trabajar solamente aislado, que asamblea, que es el gobierno, sino también trabajar en manera conjunta con el empresario. Pero con la parte productiva. Con la parte productiva. Pero por supuesto, mira tú en el tema de energía solar, se puede establecer una política con los gobiernos autónomos descentralizados, léase municipios específicamente, para que todas estas nuevas urbanizaciones o todos estos nuevos programas sean con energía solar, ¿verdad? Y se establecen normativas. Entonces, generas otro tipo de alternativas. Y por último, mira, se habla de la energía nuclear. El Ecuador por sí solo va a ser bien difícil que tenga energía nuclear. Pero lo que sí se puede hacer es crear espacios de integración regional. No espacios de integración politiquero que solamente se pasan hablando de ideologías. Señores, aquí hay que hablar de vida. Y la mejor ideología es la vida de la gente, el bienestar de la gente. Entonces, ¿qué podemos hacer como región? Establecer un programa de energía nuclear como región, ¿verdad? Respetando las asimetrías y también que lo maneje el sector privado, pero regulando el Estado, en este caso, dentro de toda la región latinoamericana y el Caribe, para que nos podamos beneficiar, pues. Adelantémonos a lo que puede suceder con los efectos del cambio climático. Esa es la mejor manera de manejar una crisis, anticiparse. Pero aquí no hay liderazgo, pues. Entonces decimos, ¿para qué nos sirve la integración regional? Para eso. Como también podemos hacer proyectos de salud a nivel regional. ¿Por qué a nivel regional no podemos fabricar nuestras propias vacunas? ¿Por qué a nivel regional no podemos establecer diseños de producción y de industrialización para competir con el mundo? ¿Falta liderazgo y ese liderazgo lo representa hoy Carlos Rabascal? Yo nací luchando y el líder es aquel que moviliza y transforma. Y yo pienso movilizar a mi pueblo y transformar mi República del Ecuador. Carlos, hemos tocado 2 puntos esenciales de la problemática actual del país, energético y el tema de seguridad, pero la palestra de situaciones que tiene el país es demasiado amplia y también asimismo la diversidad que contamos dentro de nuestro país. Al hablar de Manabí, tocar temas básicos, como ciudadana te lo digo, temas de educación. Manabí es una zona, una provincia que tiene una extensión de ruralidad muy extensa. Tiene una problemática de temas de infantil muy extensos, porque los chicos tienen que caminar ciertas horas para llegar a sus escuelas. Además de ello, con el tema de la conectividad, hay zonas rurales, por ejemplo, en Santa Ana, en las zonas como y tú, si no me equivoco, eres de Santa Ana. Así es. Mira que sí te conozco, ¿no? Desde las Cucarachas, por ahí esas zonas, en el cruce con Balsara, en Olmedo, hay zonas que todavía no tienen ni siquiera señales telefónicas. Entonces, hablemos de la conectividad, hablemos de la educación, hablemos de la salud, hablemos del trabajo. ¿Qué pasa con nosotros los jóvenes? ¿Cuál es la sensación ahora? Que tengo muchos amigos de mi edad que decimos, pero ¿para qué estudiamos si actualmente nuestras jornadas de trabajo, nuestros pagos son mínimos? Tenemos maestría, pero nuestra remuneración ni siquiera llega a cubrir la canasta básica del país. Entonces, ampliémonos un poco por cuestiones de tiempo, porque realmente tener esta dicha es... Ya. A ver, hablemos de zona rural, ya que tú estás hablando de zona rural y lo has relacionado con el tema de la educación. Básicamente, me comprometo a venir otro día
y conversar y vamos directo a estos temas de propuesta. A ver, ¿cuál es el potencial del Ecuador? Si pregunto, todo el mundo dice la agricultura. Todo el mundo dice, hay que volver los ojos al campo. ¿Cuánto tiempo lo venimos escuchando? ¿Sí? Pero resulta que la edad promedio del sector rural es de 58 años. Es decir, 58 años todavía estás en una edad productiva, pero la tendencia es ya el envejecimiento y los jóvenes se nos están yendo. Igual pasa con el sector urbano, pero vamos a hablar del sector rural. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a crear oportunidades en el sector rural para que sea un orgullo el ser campesino, para que sea un orgullo el ser agricultor, pues. Pero tenemos que ir complementando con muchas cosas, porque eso es muy fácil decirlo. Pero vamos a lo siguiente. ¿Por qué el joven se nos va? Porque ve a su padre y ve a su madre cultivando la tierra de 4 o 6 hectáreas y que sigue estando en la pobreza y que sigue estando con los mismos problemas. Y que adicionalmente decimos que el sector rural es muy importante en el Ecuador entero, pero apenas el 17% de las tierras productivas del Ecuador tienen agua de riego. ¿Qué vamos a hacer? Declarar en emergencia el sector rural como declarar en emergencia el agua de riego, el riego en el Ecuador. Es decir, tenemos proyectos multipropósitos para control de inundación y riego. ¿Pero qué no se ha hecho? Los canales secundarios y terciarios, pues. ¿De qué me sirve tener el agua si no la puedo llevar? Repito, es como tener abuelita pero muerta. ¿Sí? Entonces tenemos que comenzar a trabajar en el sentido lógico. Otro, mapeo de la potencialidad agrícola y pesquera del Ecuador. Para poder fortalecer, ¿dónde somos más fuertes? Esta tierra es más fuerte para el cacao, esta para la pitahaya, esta para arroz y así. Entonces vamos incentivando y fortaleciendo donde somos más fuertes en aquellos productos y en aquellos rubros. ¿Con qué? 1. Asociatividad y cooperativas de producción, comercio y servicio. ¿De qué me sirven las cooperativas de producción, comercio y servicio? Ojo, aquí cuando se habla de cooperativa la gente dice cooperativas de ahorro y crédito. No, yo voy a lo otro. Cooperativa de producción, comercio y servicio. ¿Para qué me sirve? Para agrupar pequeños productores, generar economía de escala, darles formalidad, mayor capacidad de negociación, organizarlos de tal manera que puedan ellos eliminar las cadenas de intermediación que los perjudican por el abuso de poder de mercado. Producción primaria, sí. Pero ¿qué más hago con ellos? Adicionalmente, ellos se tienen que convertir en la interrelación con demás cooperativas en la construcción de sus propias cadenas de mercado. Entonces, producen, comercializan, distribuyen. ¿Ganan qué? Ganan por la producción, por la comercialización y por la distribución. Y también pueden ganar por el transporte. ¿Ya? Entonces, tú vas generando encadenamientos. Es una base socioproductiva organizada. Pero eso tiene que venir acompañado adicionalmente de todo lo que he dicho con acceso a financiamiento. En el tema de salud. No he terminado todavía, porque tú quieres resolver el problema de 40 segundos. ¿Cómo conseguimos ese financiamiento, Carlos? Pero por eso está el Estado, pues, hijo. Eso ¿Y que al no hay Estado plata. no hay plata? A ver, la plata se la hace, la riqueza se la construye. ¿Cómo que no hay plata? Hay que establecer prioridad. ¿Acaso no tenemos 8.000 millones de reservas? No nos dicen. No tenemos crecimiento económico, pero tenemos reservas. Entonces, ¿por qué se queja el gobierno? Porque es incapaz. Porque los gobiernos, ya te he dicho, abandonan a la gente. Se consigue dinero. ¿Acaso no nos subieron el IVA? Se consigue el dinero. Hay que dar prioridad. Pero ahí tenemos el Fondo Monetario Internacional. Se habla con el Fondo Monetario. A ver, ¿por qué el cupo del Fondo Monetario Internacional? Estamos a full, ¿no? Señores, Fondo Monetario Internacional, en este baile somos dos. La armonía en el baile, ¿qué es? El paso. Si usted apunta para otro lado y yo apunto para otro lado, no hay baile, pues. A ver, ¿a usted qué le interesa, señor del FMI? ¿Que le pague o no le pague? Que le pague, ¿verdad? Pero para que le pague, necesito tener las fuentes de repago. Y si no crezco económicamente, tengo un país abandonado, por tanto no le puedo pagar, pues. No me ponga a escoger entre usted y la vida de mi gente, pues. Entonces tenemos que saber negociar. Ese es el tipo no de digo que no negociación. haya que pagar. Las deudas, las obligaciones se honran y se pagan.
Ah, que me voy a demorar más. Sí, me voy a demorar más, pero también le voy a pagar más. O sea, súbase en este auto, en esta embarcación, porque los dos tenemos que remar para que usted cobre, para que yo le pague, pero protegiendo a mi gente, protegiendo a mi gente. Parto al principio, toda obligación se paga. Pero vamos a lo siguiente, para terminar con lo rural. Todo eso tiene que venir acompañado con centros educativos especializados, recursos, tecnología, conectividad y tecnología, a todo. ¿Y qué hacer con los jóvenes de la ruralidad? Darles becas para que estudien en temas de la ruralidad. Ubicar centros de forma estratégica en la propia ruralidad para que aprendan a qué? A manejar producción primaria, a manejar agroindustria, a manejar mercado, a manejar negociaciones, a manejar temas financieros, ¿sí? Entonces ya le estamos alimentando de insumos y desarrollando capacidad y habilidades al joven de la ruralidad. Entonces se me queda pues en la ruralidad, porque ya está viendo la ruralidad ya no como el pequeño productor, lo estoy incorporando al mundo. Y de toda esa producción, llámese primaria, agroindustrial, aprovechar las ventanas de oportunidades que presenta el mundo. Pues. ¿Tenemos un acuerdo comercial con China? Sí. 1.500 bocas que hay que alimentar en China. Aprovechemos eso. Pues. Entonces, 40% va a soberanía y seguridad alimentaria y 60% va a exportación. Entonces los chicos ya entran con otra mentalidad a ver el mundo de la ruralidad. Pues. Carlos, por temas de tiempo, porque me lo has repetido 2 veces el tema de tiempo. Y el mío también ya me está haciendo señas. Mi equipo de producción señas. me está diciendo que usted tiene otra. ¿Que tengo otra? No, yo tengo una sola esposa. No, ¿qué pasó? No, eso ya está, es que no tenías ni idea cómo me escriben en Twitter, ¿no? Bueno, tema esencial, salud. No quiero que usted salga de los estudios de Radio Visión Manaví sin tocar el tema de la salud. ¿Qué pasa con el tema de la salud ahorita en el país? Tenemos un problema gravísimo, las diálisis. ¿Cuáles serían sus soluciones? Sus posibles soluciones ante una problemática así. Solo tocando una, porque ahí tenemos el tema de los hospitales, los centros de salud. Tenemos la falta de abastecimientos de medicinas. La gente no sabe qué hacer. Voy a tener que venir más a menudo acá, ¿eh? Bienvenido siempre. Ya. A ver, el problema del abandono de los gobiernos hacia la salud no solamente está quebrando a los prestadores, está matando vidas. ¿O acaso los pacientes de diálisis ya no hay muertos? Sí, bastante. ¿Sí? Uno, devolverle los recursos a la salud. O sea, hay 2 cosas que tú no puedes renunciar nunca como Estado. A los derechos fundamentales de la vida, del ser humano, de educación y salud. Pero vamos al tema de salud y algún día vamos a hablar del tema educativo. Te lo dejo como tarea pendiente para que me vuelvan a invitar. Desde ya está invitada. Ya. El tema de salud. Ok. ¿Por qué no existen medicamentos y por qué no existen insumos? ¿Por qué no hay plata? Pues no, o sea, le han quitado la plata a la salud. Miren la ejecución presupuestaria. Tú tienes un presupuesto. Si tienes un presupuesto, tienes que ejecutarlo. O estás llenando un papel por cumplir un requisito. La ley establece que si hay un presupuesto, tiene que haber las fuentes de financiamiento. ¿Dónde están distrayendo las fuentes de financiamiento para la salud pública? Pero hay que cambiar también el modelo. Primero hacer un censo, un inventario de todo lo que tenemos de la red de salud pública, que va más allá de los hospitales del MSP. Ahí incorporas todo, ¿verdad? ¿Con qué contamos? No solo en infraestructura, no solo en equipamiento, sino también de talento humano, de recurso humano. Pero tenemos que adicionalmente cambiar el modelo de la salud pública. ¿A qué me refiero con esto? Salud preventiva, familiar, comunitaria. ¿De dónde vienen los orígenes de las enfermedades? Lo que se llama la morbilidad en el Ecuador. De los malos hábitos, por un lado, pero por otro lado, por temas genéticos. Entonces, si construimos a través de la salud preventiva, familiar, comunitaria, buenos hábitos, una cultura de salud, de una vida sana, disminuyen pues los niveles de morbilidad. Entonces, libero presupuesto. Pero no libero presupuesto para quitarle a la salud, sino para invertirlo en temas genéticos. Y voy a lo siguiente. Es primer nivel y segundo nivel, lo que es ambulatorio. Seguir trabajando en una articulación pública-privada.
pero respetando también a los prestadores, porque la infraestructura de salud pública del Ecuador es deficiente, casualmente porque le quitan recursos. Y además, en primero y segundo nivel, más barato es el manejo del sector privado que el del sector público. Y crear los centros de especialización, que ya son los de tercer nivel para arriba. Pero la salud también está secuestrada, porque tanto y cuánta corrupción se ha dado que incluso hay asambleístas o hay políticos que están repartidos para los diferentes hospitales en el país. Mi querido Roberto, estamos en la provincia de Manabí, la tierra de don Eloy Alfaro, ¿verdad? Donde los montoneros que usaban, entramos con machete a desbrozar toda esa corrupción y esa mafia. Yo ya me cansé de esta pendejada, perdónenme. Muy bien. Me encantó eso, entremos con machete. Como buena manada me llena de orgullo. Carlos, lamentablemente por cuestiones de tiempo tengo que despedirte. Pero si me has exprimido más que una naranja. Pero sin embargo las puertas de Radio Visión Manabí están siempre abiertas. Nos quedan muchos temas pendientes. Quisiera ampliar un poco más el tema de la salud. No es posible que en este año una madre haya parido en un parque, y esto te lo comento que fue en Olmedo. Entonces es un tema bastante complejo lo que se vive en el tema de la salud. Pero ya en la parte más final, grave es que en el Ecuador se para la improvisación para manejar un Estado. En la parte final, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros oyentes y televidentes que nos acompañaron en esta mañana junto a ti? Ecuatorianas, ecuatorianos, manavitas. Portoviejo cumple 204 años. Montecristi igual. Se habla mucho, y en el Ecuador, claro, esos son fundaciones, ¿no? Pero se habla mucho a veces de la independencia. El Ecuador es independiente, consiguió la libertad. Seguimos celebrando cosas falsas. No puede haber libertad de ecuatorianas y ecuatorianos cuando todavía existe mucha pobreza. No puede haber libertad ni democracia cuando un Estado, cuando un gobierno abandona a su pueblo. Y yo el día de hoy quiero compartirles algo que mi madre me enseñó para hacerme luchador, porque quería darme todas las herramientas para poder salir adelante en mi vida cuando nací sin una pierna. Ese pensamiento del gran filósofo alemán Carl von Goethe: la libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Yo aprendí a conquistar mi libertad no esperando nada de nadie. Yo quiero movilizar a mi pueblo para que conquistemos nuestra propia libertad. Basta de esperar. No hay mesías ni caudillos. Aquí se trata de 18 millones de ecuatorianos. Y quiero citar una fase de las Sagradas Escrituras. Cuando el joven rico se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice: maestro, maestro, ¿qué debo hacer para poder acceder a la vida eterna? Jesucristo le contesta: anda, sigue los mandamientos. 3 veces le preguntó el joven rico. Y 3 veces le respondió Jesucristo: anda y sigue los mandamientos. Pero maestro, eso ya lo he seguido. Interpretemos por un momento lo que le quiso decir Jesucristo a ese joven rico. Si durante toda tu vida has hecho lo mismo y sigues sintiendo un gran vacío en tu corazón, ¿acaso no será hora de hacer las cosas de forma distinta para que cambies en tu vida, transformes tu vida, te sientas satisfecho y realizado? Ecuatorianas y ecuatorianos y hermanos manavitas, lo podemos hacer. Pero esto es un trabajo en equipo. Si nos volvemos a equivocar 4 años más, el Ecuador se nos vuelve un país apocalíptico y caótico. Podemos recuperar el país, podemos recuperar el rumbo. Y de su amigo Carlos Rabascal, les dejo este mensaje para que lo tengan en su mente para entenderlo y en su corazón para sentirlo. No es mío este pensamiento, pero sé que les va a ser de gran utilidad. La libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que, como ustedes, como nosotros, sabemos conquistarla todos los días. Lo podemos hacer. Conquistemos nuestra libertad. Soy Carlos Rabascal y los abrazo fuertemente. Muchísimas gracias, gracias a usted por estar con nosotros aquí en Radio Visión Manabí. 7:17, vamos a una brevísima pausa y volvemos con más información. Carlos.
Excelente mensaje. Una foto.